La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser, La Hora Extra. Con Raquel García. C'est comme une habitude, un peu comme une manie. J'aime la solitude jusqu'à la tyrannie. Viens pas me déloger de ma carapace quand j'hiberne. Ou d'avance, désolé pour mes coups dans tes lanternes. Voilà, 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 voilà. Si seulement dans ce qu'on est on pouvait faire... Bienvenidas, bienvenidos a una nueva temporada de La Hora Extra. Una apuesta por el teatro, la literatura, el arte, la música y el cine, con esa mirada plural que ofrecen los creadores sobre nuestra contemporaneidad, libre de prejuicios y de censuras. Empezamos. El nuevo curso viene cargado de propuestas, como las últimas adaptaciones al cine de una nueva generación de directoras que han sabido conectar con autoras que nos ofrecen nuevas miradas, nuevos relatos, que ahora cobran protagonismo pero que nos han sido negados durante años. Un ejemplo es el de Las Madres No, novela de la escritora vasca Katisha Aguirre, que ha adaptado al cine Marc Oll, un drama sobre la maternidad vista desde la empatía y la comprensión, que tiene como protagonista a una madre arrepentida. El texto de Aguirre sirve de inspiración para esta cinta que nos habla de maternidades disonantes que aguardan sepultadas bajo el tabú. Saludamos a Katisha Aguirre. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Katisha? Pues estupendamente. Bueno, estrenada en el Festival de Locarno, donde ha conseguido 2 premios. No sé si podemos decir que es una buena carta de presentación para la película, el que esté gustando, ¿no? Claro, sí. Empezar la trayectoria de manera así internacional en un festival tan importante, pues no se puede esperar nada mejor. La peli la has visto, ¿verdad? Sí, yo la he visto en mi casa. ¿Y qué sensaciones te ha dejado? Bueno, yo ya había ido leyendo los guiones, así que tampoco me ha pillado de sopetón. Digo los guiones porque ha habido muchísimas versiones, ha ido variando mucho y el guión se ha ido alejando cada vez más de la novela. O sea que yo creo que quien haya leído la novela se va a encontrar con algo bastante diferente, que parte de mi novela pero que explora otros lugares. Y bueno, esto también es bonito, ¿no? Que claro, de alguna manera complemente o continúe mi trabajo. Claro, porque lo primero cuando a ti te llega la propuesta, ¿no?, de poder adaptar el texto, no sé qué te parece en un primer momento. Hombre, pues se recibe con tremenda ilusión. Además venía de mano de Marc Oll, que era una directora a la que yo admiraba de antes, a la que yo había enviado el libro, de hecho. Como muestra de mi admiración, yo le dije, he escrito este libro que quizá te pueda interesar, y fue así. Entonces, yo no esperaba que esto acabara en película, ¿no? Era como una fantasía demasiado alocada y sin embargo pues se ha hecho realidad, así que bueno, pues mucha ilusión. Para quien no haya leído la novela, aborda un tema espinoso que yo creo que lleva tiempo ya dejando de ser un tabú, que es el de las maternidades que nos ajustan al canon, que nos hablan, no de madres abnegadas, sino de madres arrepentidas. Como comentaba, se ha ido adaptando el guión, al texto ha habido variaciones y ha terminado siendo pues una mera inspiración, ¿no?, para la película. ¿Crees que en el fondo mantiene la esencia de lo que tú querías contar? Yo creo que hay una esencia que se mantiene, efectivamente, que es, vamos a hablar de la maternidad desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar muchísimo más complicado, muchísimo más ambivalente, incluso sin evitar las partes más oscuras, ¿no? Y esto está tanto en la novela como en la película, sin duda. Decías que conocías el trabajo de Marc Oll. Supone su vuelta al cine después de 10 años. ¿Qué relación has mantenido con ella, con la directora? Bueno, una relación bastante estrecha y bastante buena, tanto con Marc Oll como con Valentina Viso, que es la guionista, pues hemos coincidido varias veces, hemos salido a cenar por ahí, nos hemos divertido juntas y después ellas me han ido enviando las diferentes versiones del guión.
no para que yo aportara, porque mi trabajo nunca ha sido, vamos, yo siempre he estado al margen de la película, pero bueno, para que fuera viéndolo y también pequeñas dudas que les iban surgiendo íbamos hablando. Así que bueno, una colaboración, una relación estrecha y bonita. Claro, comentabas que no has participado en este proceso, pero no sé si a priori habría sido partidaria de sí haber participado en el proceso de adaptación de la obra, o si también consideras que una vez ya escrita ya pertenece a otro cuando la has acabado. Sí, yo creo que mi posición siempre ha sido la de... Yo ya hice la novela, además es una novela a la que he acompañado muchísimo porque se ha traducido a muchos idiomas y he ido ahí donde me han invitado, siempre he ido a hablar de ella y digamos que yo ya le he dado todo lo que le tenía que dar y que ahora está bien que otras personas lo tomen y hagan otra cosa con ella, ¿no? Creo que ha sido sana esta relación, esta distancia y este compartimentar. Como decíamos antes, la novela cuenta la historia de una madre que asiste a un juicio, de una mujer que mató a su hija. ¿Cómo surge esta idea? Porque es más común de lo que parece, ¿no? Sí, es algo que no queremos ver y yo misma no es algo que estuviera en mi mente, pero que es verdad que a veces ocurre, ¿no? Y la reacción de la sociedad suele ser un poco casi de negación, ¿no? De no querer verlo, de no querer entenderlo o de simplemente lanzarlo al saco de la locura, ¿no? Si una madre hace eso, bueno, está loca y punto, no hay otra explicación. Así como para los padres asesinos sí existen otros relatos culturales, ¿no? Y en los últimos años se ha hablado mucho de violencia vicaria. Para las madres parece que no existe este relato cultural, exceptuando un clásico en griego, ¿no? Como es Medea, que sí que nos habla de esa madre asesina, pero de manera contemporánea parece que no existe o que simplemente es cosa eso de madres locas, ¿no? Entonces me interesaba mucho, más que contar la historia de una madre asesina, contar cómo reacciona la sociedad ante este hecho, ¿no? Y cómo se lo explica a sí misma la sociedad, cómo se la explica este suceso. La novela está a medio camino entre el thriller, la supuesta crónica periodística de ese asesinato, el ensayo. ¿Fue difícil encontrar el tono a la novela? Pues la verdad que lo recuerdo como un proceso bastante natural al principio. O sea, cómo me vino la idea y cómo fui... La novela realmente cuenta la historia de otra madre, no la madre asesina, sino una mujer que es escritora y que se acaba de convertir en madre y que quiere escribir sobre el suceso, ¿no? Sobre el infanticidio. Y como ella está intentando escribir al mismo tiempo que yo también estoy intentando escribir mi novela, bueno, digamos que lo hacemos a la vez y eso me facilita las cosas. Es muy interesante como una generación de autoras con otras miradas estáis conectando también con nuevas directoras del cine español, como es el caso de Marcol, otros casos como por ejemplo Pilar Palomero. ¿Qué puntos en común crees que hay o que encuentras en vuestro trabajo? Bueno, ya simplemente la coincidencia generacional hace mucho, ¿no? El haber nacido más o menos en la misma época, más o menos en el mismo contexto, eso hace que tengamos muchísimas cosas en común. Y después también la fuerza que da el grupo, ¿no? El saber que hay otras mujeres que están escribiendo a la vez que tú, que hay otras mujeres que están dirigiendo a la vez que tú, eso hace que te intereses más por su trabajo y que nuestros trabajos se vayan retroalimentando. Creo que es un proceso muy interesante, pero al mismo tiempo también muy natural y que tenía que darse. Y un proceso también que va en aumento, ¿no? Cada vez hay más adaptaciones, quizás si lo comparamos con años anteriores, que es que hay un cambio en esto. Sí. Es un cambio primero cuantitativo, ¿no? Que es más mujeres creando. Por ejemplo, en el cine es muchísimo más sangrante que en la literatura, ¿no? Que pocas mujeres ha habido hasta hace muy poco dirigiendo, ¿no? Todavía en Hollywood es una rareza, por ejemplo. Y ese cambio cuantitativo, cada vez más mujeres, al final hace que también se traduzca en un cambio cualitativo, ¿no? No sé si después de esta experiencia con la peli, con Salve María, que adapta tu libro de las madres, ¿no te importaría repetir? Ah, bueno, claro, yo eso siempre. Al final el cine llega mucho más allá, me refiero en términos de audiencia, por ejemplo, ¿no? que la literatura, sobre todo la literatura que yo hago, que considero que es una literatura para un público pequeño. Sin embargo, el cine, con su poder de fascinación, tiene la capacidad, y con su glamour también, ¿no? También tiene esa parte de glamour que la literatura no la tiene, ¿no? La alfombra roja, los festivales, los premios, pues siempre está a un nivel superior a lo que puede darte la literatura, así que bueno, pues le da otra vida al libro y quizá una vida más grande.
Marina Parés y David Pérez Sañudo son los responsables de la adaptación de Los últimos románticos, novela de Chani Rodríguez con la que consiguió el Premio Euskadi de Literatura. El libro cuenta la historia de Irune, una mujer insegura y solitaria que un día se descubre un bulto en el pecho. Es una novela que nos habla de segundas oportunidades, del valor de lo importante y de todo lo que nos convierte en comunidad. Saludamos a Chani Rodríguez. Hola Chani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué le pasa a una por la cabeza cuando le dicen que quieren adaptar una de sus novelas? No sé si lo primero que piensas es en el destrozo que pueden hacer, porque es verdad que las adaptaciones no siempre salen bien y muchas veces no gustan a los autores. Ya, verdad, hay muchos ejemplos de ello. No, pero yo, bueno, la verdad es que no lo viví así. En primer lugar, lo que sentí fue una gran sorpresa porque esta novela de Los últimos románticos, cuando yo la escribí, lo último que pensaba de verdad es que fuera a ser adaptada, porque es un personaje, está escrita en primera persona y la protagonista es una mujer un tanto ensimismada y bueno, pues no me parecía cinematográfica, pero mira, nunca se sabe. Eso en primer lugar, y luego me sentí también muy halagada porque se despertó, ¿no?, mucho interés por parte de distintas personas, ¿no?, en adaptar esta historia, y después ya pues con curiosidad, pero también al ver quiénes estaban detrás del proyecto, quiénes lo iban a dirigir, a escribir el guión y tal, me dio mucha confianza y yo, que no he visto todavía la película, la voy a ver próximamente. Estoy bastante tranquila, yo creo que me va a gustar. La última vez que hablábamos, que pasabas por el programa, estabas con la promoción de La Seca y justo en ese momento, no sé si recuerdas que lo hablábamos en la entrevista, estaban en pleno rodaje de la adaptación de Los últimos románticos. La adaptación la han hecho Marina Parés y David Pérez Sañudo. Entiendo que conocías su trabajo. Sí, conocía el trabajo de ambos a través de la película Anne, que ganó el Goya al mejor guión adaptado, por cierto. Pues es una forma de hacer cine, tranquilidad, de contar historias, ¿no? Eso da cierta tranquilidad. Sí, y ver un poco por dónde van también, ¿eh? Porque claro, es un tipo de cine que yo creo que encaja con el tipo de novela que yo escribí. Tampoco, no estoy esperando que hagan exactamente lo mismo, ¿no?, que escribí yo. Me gustaría que se mantuviera ese espíritu tan concreto de la novela, ¿no? Pero desde luego estoy muy dispuesta a que la lleven a otra parte y no me disgustará que lo hagan porque es otro lenguaje y yo creo que pues hacer todo ese esfuerzo de levantar una película es para aportar algo que no esté en el libro, o sea, para hacerlo exactamente igual tampoco le vería yo de todo el sentido, la verdad. Pero sí es verdad que hay algunas adaptaciones más fieles, pero en este caso Sañudo, y ya lo ha contado él, reconoce haber hecho muy suyo el texto, ¿no?, haber convertido la película en un proyecto personal. ¿Tienes miedo de no reconocer la historia de Irune? Ya, no, la verdad es que no tengo miedo, ¿eh? Sí que creo que David y Marina, además es que había unas circunstancias, digamos, narrativas que obligatoriamente tenían que salvarse y cambiarse de alguna forma para poder llevarlo al cine. Pero no temo en absoluto no reconocer la historia en la película. Ya digo que no la he visto, ¿eh? Pero no lo temo. He estado también, pues estuve en el rodaje. Y sí, hemos visto imágenes tuyas. ¿Qué implicación has tenido en ese proceso? Pues casi ninguna, pero he hecho como un cambio de actriz, que ha sido muy divertido. He sido actriz durante unas horas. ¿Sí? Sí. Salgo en la película un poquito, nada. Pero bueno, estuve ahí viendo un poco qué es todo ese follón, ¿no?, de un rodaje. Y ahí ya vi también algunas tomas, ya he visto alguna cosa y tengo la impresión real de que me va a gustar. Y luego también Miren Gaztañaga, la actriz que eligieron para encarnar a Irune, me parece adecuadísima. O sea, es que la veo y sí que veo a Irune. O sea, ya con lo muy acertado que me parece acertada la elección de la actriz, que es tan importante porque la película es el personaje de Irune fundamentalmente, pues ya eso me deja muy tranquila también. Es que la veo y veo a mi personaje. Lo comentabas antes, Chani, era una adaptación difícil, la mayor parte de la novela, pues bueno, son reflexiones de la protagonista. Había que ver cómo la peli resuelve, ¿no?, todo ese proceso interior. Los últimos románticos, Chani, nos habla de soledad, sobre todo. Sobre todo, sí, lo has resumido perfectamente. Es sobre la soledad. La protagonista está muy sola.
está descolocada, está viviendo un momento de su vida en el que parece que le faltan las fuerzas, está atravesando también, ha perdido a los padres y bueno, no tiene tampoco una red de amigos así pues fuerte ni familiar, la vemos muy sola y es una soledad tal que hasta roza a veces la comicidad involuntaria, porque a las personas que están muy solas, como no hablan, pues cualquier cosa que se les pasa por la cabeza a veces no siempre lo elevan a categoría de verdad, ¿no? Porque nadie les dice, oye, eso que estás pensando igual no es así exactamente. Y esta chica pues está todo el rato pues haciendo estas reflexiones categóricas, un poco estrafalarias. Ella es bastante también estrafalaria, trabaja en una fábrica de papel y se dedica de papel de celulosa, o sea, papel higiénico, servilletas, hace florecitas de papel para llevar a la tumba de los padres. Y bueno, la verdad es que tiene un mundo ella muy propio y muy singular, porque está muy, muy sola. O sea, y sí que la novela habla de la soledad y de ese sentido de la comunidad que antes nos acompañaba, que por desgracia yo creo que hemos perdido. El sentido de la comunidad, el sentido de clase, lo hemos ido perdiendo. También la novela tiene, digamos, como esa connotación de hablar de cierta nostalgia de un tiempo donde había también otros valores, ¿no? La protagonista parece encajada como en ese tiempo pasado. ¿Por qué, Chani? Sí, porque tiene muy presente el ejemplo de los padres y el modo de vida de los padres y la manera en la que ella se ha criado, que, bueno, pues la hija de un obrero en una comunidad de vecinos a la antigua, que los vecinos casi formaban parte de la familia, ¿no? Y unos a otros ayudaban, y también ha crecido en un caldo también de reivindicaciones laborales, de huelgas, de cierre de fábricas, es un poco ese contexto, ¿no? Y todo eso, tanto el sentido de pertenencia a la clase obrera, que ya suena hasta antiguo decirlo, ¿verdad? Sí. Y no debiera, porque sigue habiendo muchos trabajadores y muchas trabajadoras, pero bueno, ese sentido de clase y, como digo, ese apoyo de la red de la comunidad de los vecinos o de la comunidad donde cada quien viva, ¿no? Que también se ha perdido. Ella lo tiene presente porque es como casi el legado de los padres, o una forma en la que sus padres la educaron a ella de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene una vecina, pared con pared, que es una mujer mayor, que está así solita y con un hijo que le da bastante mala vida. Y ella se acerca a esa mujer porque cree que si sus padres vivieran, no le perdonarían que viviendo cerca de ella no se interesara un poco por su ánimo, por su salud. También toma parte de unas manifestaciones, concentraciones, ¿no? De unos trabajadores de su fábrica, porque cree que es lo que hubiera hecho su padre, y también para no sentirse tan sola por las noches. Sí. Pero sí, funciona un poco así, es una especie de requiem, una despedida a un tiempo que, bueno, yo creo que se perdió. La hora extra. Nos encanta hacer listas, y aquí va la que ha hecho la jefa de cultura de la SER con las recomendaciones literarias que nos llegan. Hay un poco de todo: grandes autores, nuevas generaciones de escritores, algunos premios Nobel, hay memoria histórica, historias personales, análisis político. Pepa Blanes. Septiembre es el mes de la vuelta a la rutina, al trabajo, al colegio y, esperemos, a las librerías. Cada año la rentrée literaria parece más intensa que el año anterior. Grandes nombres de la literatura publican al empezar el curso y las editoriales muestran las tendencias que marcarán el otoño. Este 2024 viene con fuerza. Hay de todo: bestsellers, viejas estrellas, mucho ensayo político y novedades que nos generan ya mucha curiosidad. ¿Os gustaría ver el mar? Sí. Pues quiero que enseñéis este cuaderno en casa y que vuestros padres lo lean. La memoria histórica es uno de los temas de los que hablarán novelas y ensayos, como el de Paco Cerdá, que publica en Alfaguara Presentes. Es un repaso a lo que fue la posguerra y la dictadura desde la no ficción. Los historiadores Antonio Rojas y Mirta Núñez publican una nueva edición de Consejo de Guerra, donde detallan cómo fue la represión franquista en Madrid. Descubriremos también el teatro de Agustín Gómez Arcos gracias a Cabaret Voltaire.
Sobre memoria habla también lo nuevo de Ignacio Martínez de Pisón, Ropa de casa. Y junto a él hay más pesos pesados que llenarán las librerías, como Pérez Reverte o el flamante Premio Cervantes Luis Mateo Díez, además de lo nuevo de Álvaro Pombo. Frente a esta apuesta segura de las editoriales por los viejos conocidos, hay también una nueva generación de escritores como Antonio Soler, John Bilbao, que cierra su trilogía del western, o Tomás González o Juan Gómez Bárcena, y por supuesto Juan Tallón con El mejor del mundo. De las escritoras que tantas buenas alegrías nos han dado en estos últimos años, tenemos el debut de Raquel Peláez con Pijos, Yoconda Belli, Gabriela Wiener, Viviana Collado con Chispitas de sangre, y Seis Barral nos trae de nuevo a Concha Alós. Otro redescubrimiento que tendremos es la nueva edición del Sur de Adelaida García Morales, novela en la que se basó Víctor Erice. Desde un principio esa historia se presentó con un carácter muy propicio a las fantasías. Yo la fui poblando de imágenes que rastreaba por todas partes. Del panorama internacional volveremos a leer al premio Nobel John Fosse, también a Mircea Cadarescu con su nueva obra inclasificable que nos trae Impedimenta. Ojo a Sally Rooney, el fenómeno indie irlandés, aunque cada vez es menos indie si tenemos en cuenta que adaptaron su ópera prima, Normal People, a la televisión. I didn't really have any friends in school. So what? Do you like me? Tendremos ensayos, entre ellos el de Marta Sanz en Anagrama, y por supuesto mucho análisis político. Es año electoral en Estados Unidos y eso se nota en los títulos. Tenemos 2 libros de Noam Chomsky, uno en Capitán Swing y otro en Alta Marea. Vuelve Marie Bert y el francés Éric Vuillard, uno de los escritores que mejor analiza acontecimientos recientes de la historia mundial. Este trimestre será también el inicio del homenaje a Carmen Martín Gaite, a quien leeremos y celebraremos en 2025. Mayorga, Cabestany, Lima, Messiez, Del Arco, autores consagrados y homenajes a ese gran referente que es Martín Gaite. Es algo de lo que nos viene en teatro y que nos cuenta Dani de la Fuente. El teatro quiere seguir siendo un lugar donde encontrarse, como rezan los lemas de la Abadía o del Centro Dramático Nacional, un espacio de reflexión, debate y memoria. Para mí el teatro es imaginar. El teatro es el arte de la reunión y de la imaginación. Precisamente el director de la Abadía, Juan Mayorga, va a estrenar 2 obras y lo hace rodeado de amigos. Todos son amigos míos y con todos he corrido aventuras importantes, muy importantes para mí, de todos he aprendido mucho. Juan Cabestany, aquí a mi izquierda, uno de los escritores más singulares. Una en el Centro Dramático Nacional, 1936, escrita junto a Juan Cabestany, Albert Boronat y Andrés Lima, que dirige. Una obra sobre el shock que significó para España el golpe de Estado militar del 18 de julio del 36. Mayorga además estrena en su teatro Los Yugoslavos, con Javier Gutiérrez, adaptación de la novela Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite por Lucía Miranda, en el centenario del nacimiento de la escritora. Para los que de verdad piensen como yo que el teatro sigue siendo muy importante la palabra, más que todo lo demás. No es la única obra de Martín Gaite en la Abadía, también El cuarto de atrás, de Raquel Camacho, con Emma Suárez, que vuelve a los escenarios después de 10 años dedicada al cine. Las ilusiones se pueden conseguir. La Abadía contará esta temporada con títulos en torno a 3 escritores y pensadores imprescindibles de habla hispana: Borges, Cortázar y Rulfo, con José Sánchez Sinisterra o Natalia Menéndez. Volviendo al CDN, destacamos Le Congrès ne marche pas, una comedia política escrita por Joan Gago y dirigida por Israel Solá, sobre el Congreso de Viena de 1814. Lucía Carballal nos presentará una familia sefardí que nos habla del sentimiento colectivo de pertenencia y de las raíces en los nuestros. Esa idea de todo lo que uno hereda del lugar del que viene. Y Miguel del Arco, que nos trajo Rigoletto al Real el año pasado, regresa con La Patética, escrita y dirigida por él. Tratará del aprendizaje a morir a través de la figura de un director de orquesta inmerso en la grabación de la Sinfonía número 6 de Tchaikovsky. Poner de manifiesto cosas que nos interpelan directamente como ciudadanos del siglo XXI, que para mí es la mirada contemporánea. Alfredo Sanzol también estrena en el CDN que dirige Ensimismada, una obra que nos descubrirá las peripecias de una niña que trata de salvar a su hermana pequeña metiéndose en su cabeza. Algo que nos pasa en las situaciones traumáticas, que es que la percepción de la realidad se perturba. Herencias familiares, la vivienda, la lucha de clases o la situación de los riders son temas que el CDN seguirá poniendo sobre las tablas esta nueva temporada. Llegará también una adaptación de Nada, de Carmen Laforet, y un Orlando, de Gabriel Calderón y Marta Pazos. Calderón también prepara El público de Lorca para enero en el Jura. Muchas ganas también de ver en el Jura Los empleados de Olga Raven. Well, you know, a lot of people
globally are very afraid of artificial intelligence. Una distopía futurista sobre el trabajo, el capitalismo, con inteligencia artificial, robots y una nave espacial. Nos la presentó en La Hora Extra. Pablo Messier regresa con Caramel, David Selvas con El Misántropo o La Veronal con Totentanz. Morgen ist die Frage. El Teatro Español celebra este mes de septiembre los 15 años de la aclamada compañía Kulunka, reponiendo 3 espectáculos de máscaras. Y la temporada de los teatros del canal, además de seguir trayendo la mejor danza nacional e internacional, está marcada por los estrenos de los directores residentes, empezando por El alcalde de Zalamea, de Calderón, dirigida por José Luis Alonso de Santos. En El Arriaga de Bilbao destacamos El dilema del corcho, un thriller político que apunta a Amancio Ortega, o Miñán, otra historia en primera persona, como 14.4, de un migrante guineano, en este caso Ibrahim Balde, y su ruta hasta llegar a Europa. Creo que desde el arte podemos asomarnos a hacer una reflexión de decir, bueno, estás hablando de este ser humano en concreto. ¿Qué te parece la vida de esta persona? Vamos a mostrarte cómo siente, cómo piensa, qué ha sufrido, qué ha vivido. En el Teatro Palacio Avilés acaba de estrenar Maguimira, Malditos tacones, con Luisa Martín y Olivia Molina, 2 mujeres con éticas opuestas que se enfrentan con el poder en sus manos. Händel, con 4 títulos, va a ser el compositor más presente de la nueva temporada del Teatro Real, que va a ofrecer 19 óperas con un estreno absoluto. Tejas Verdes, de Jesús Torres, a partir de la obra homónima del chileno Fermín Cabal y del cancionero y romancero de ausencias de Miguel Hernández. Algunas de esas novedades son un poco sorprendentes. Por ejemplo, la ópera inaugural, ¿no? Adriana Lecouvré, de Chilea, súper popular. Pero lo cierto es que va a ser la primera vez que Adriana Lecouvré va a subir al escenario del Teatro Real. Además, La vida breve de Falla, María Stuarda de Donizetti, Eugenio Onegin de Tchaikovsky o Mitridate Re di Ponto de Mozart, entre otras. Don Juan no existe, la primera ópera de Elena Cánovas, con libreto de Alberto Iglesias, también, que ya ha estrenado este verano en el Festival de Peralada. Y en el Liceu de Barcelona, mucho Verdi con La Traviata o La Forza del Destino o Lady Macbeth de Shostakovich. En cine y series, pocas ideas originales, secuelas de Gladiator o Joker, pero también grandes nombres como Coppola con la fallida Megalópolis o Pedro Almodóvar, que presenta su primer largo en inglés. José Manuel Romero. La nueva temporada de cine evidencia la falta de ideas en Hollywood. La mayoría de estrenos, las películas más esperadas y taquilleras, son remake, precuelas o adaptaciones. Es el caso de la segunda parte de Gladiator, con Ridley Scott de nuevo a los mandos y con 2 de los actores de moda, Paul Mescal y Pedro Pascal. Recuerdo ese día. Jamás lo olvidaré. En el que un esclavo se vengó de un emperador. También veremos la segunda parte de Joker, Folia de historia musical con Joaquín Phoenix y Lady Gaga. Hace 2 años el nombre de Arthur Fleck azotó Gotham como un huracán. El juicio del siglo. Creen que Arthur Fleck es un mártir. No lo es. Es un monstruo. Antes de Navidad también se estrenará el musical Wicked, adaptación de Broadway, y llegarán la precuela del Rey León, Mufasa, la segunda parte de Vaiana y una película de animación derivada del Señor de los Anillos. Pero entre tanto estreno comercial también se irán colando las grandes producciones del cine independiente, como La Megalópolis de Francis Ford Coppola. Imagine today's society as a branch of civilization about to reach a dead end. Este otoño también veremos otras cintas salidas del Festival de Cannes, como Anora, La Palma de Oro de Sean Baker, Emilia Pérez con la española Carla Sofía Gascón, La nueva historia de Sorrentino o la sangrienta propuesta de Demi Moore contra la violencia estética. De otro certamen, de Venecia, ya está en marcha, saldrá uno de los títulos clave del cine español, La habitación de al lado, la primera película en inglés de Pedro Almodóvar con Tilda Swinton y Julianne Moore. Nuestro cine tendrá su gran escaparate este mes con los nuevos trabajos de Pilar Palomero, Belén Funes y Ciar Boyaín, con la historia de Nevenka, el documental sobre tauromaquia de Albert Serra o la historia del impostor del nazismo que dirigen los autores de La trinchera infinita. Hay algo sobrenatural en tu manera de bailar, hay veces.
Hay muchos directores que se pasan a las series y uno de ellos es Rodrigo Sorogoyen, que repite tras Antidisturbios con Los Años Nuevos, la historia de una pareja durante 10 años, durante 10 nocheviejas. Será uno de los títulos que marcarán la nueva temporada, pero también Yo Adicto, la adaptación de Javier Giner de su novela, Querer, una serie sobre la violencia machista de la directora de Cinco Lobitos, y Celeste, la historia de una inspectora de Hacienda que persiga a una cantante, escrita por Diego San José y protagonizada por Carmen Machi. Si eres capaz de demostrar que el año pasado estuvo más de 184 días en España, pueden ser más de 20 millones de euros. Entre las series internacionales está Observada, thriller de Alfonso Cuarón y Cate Blanchett, una producción derivada de Batman, y se espera la segunda temporada de The Last of Us. Aún quedan títulos por anunciar y fechas por encajar, pero entre cines y streaming el calendario bien apretado. Los grandes museos continúan con sus relecturas de colecciones y artistas. El Reina Sofía va a abrir temporada con una gran exposición de la pintora Soledad Sevilla, una retrospectiva que conecta con la idea del artista de llevar pintando el mismo cuadro toda la vida. Comisaria, la catedrática Isabel Tejeda. La pregunta sería, ¿puede existir una geometría que mueva las emociones? Pues un ejemplo claro sería Soledad Sevilla, como hay otros ejemplos, ¿no? Sempere también lo hacía, Agnes Martin también lo hacía, es decir, estaríamos un poco en esa línea. Y la exposición tiene como una lectura circular, es decir, por donde se entra se sale, con lo cual el principio y el fin es como una pescadilla que se muerde la cola, es lo mismo, y de alguna manera también subraya esa idea de que ha pintado el mismo cuadro toda su vida. El Thyssen ha querido dedicar su inicio de temporada a Gabrielle Munter, la gran pintora expresionista, que junto a artistas como Kandinsky impulsó esta corriente artística en Alemania. Marta Ruiz del Árbol es la comisaria de la exposición. Ellos vienen de, digamos, un contexto estilístico ligado con el impresionismo tardío, pinta con espátula, del natural, al aire libre, y de pronto la unión de los cuatro en Murnau durante el verano de 1908 produce un cambio que se entiende como el origen del expresionismo alemán en Baviera, que de pronto de esa pincelada pastosa pasan a unas pinceladas mucho más fluidas, donde los colores se van liberando y donde hay una reducción clara a nivel formal, digamos que de pintar la realidad ellos comienzan a pintar un extracto, y ahí está desde el principio Gabrielle Munter. Y recreando el taller del gran Rubens, el Prado inicia curso con este homenaje al que fuera el pintor de mayor éxito de Europa en la primera mitad del siglo XVII. Nos cuenta cómo van a hacerlo Alejandro Vergara, es el jefe de conservación de pintura flamenca del museo. Lo que vamos a hacer es colocar varias parejas de cuadros, algunas hechas por el taller del maestro y otras por él mismo, y explicar las diferencias. Tendremos también un taller, vamos a escenificar un taller en una de las salas del museo para evocar los lugares donde se pintaban los cuadros y el sistema de taller que utilizaban los pintores. Tendremos cosas como Lora Trementina para evocar ese mundo. Y lo que esperamos con esto es explicar a los visitantes, a nuestro público, la realidad histórica de aquellos siglos. Y en última instancia también separar los cuadros hechos por los ayudantes de las grandes obras de arte. Ha sido la noticia musical de los últimos días, la vuelta de Oasis tras 15 años de insultos y de peleas y 2 carreras por separado que nunca llegaron a despegar. La gira de conciertos que darán el próximo verano en Reino Unido e Irlanda es lo más destacado para el nuevo año, pero hay más, nos lo cuenta Elisa Muñoz. Empezamos en España, con los discos nacionales que están a punto de publicarse, y uno de los más esperados es el de Heinz. La banda, formada por 4 amigas de Madrid, se dividió hace un año. 2 de sus integrantes dejaron el grupo y el 6 de septiembre Carlota Cosials y Ana Perrote publican Viva Heinz. No sé, tu ayuda, no sé si me va a venir bien o irá peor. Se cumplen 25 años del primer disco de Love of Lesbian y el grupo lo celebra con un nuevo disco. Se publicará el próximo 11 de octubre y la banda dice que será un homenaje a la amistad. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. También los Punsetes están de aniversario.
Para celebrar sus 20 años en la música, publicarán un recopilatorio con versiones de sus mejores canciones de la mano de amigos como Los Planetas, Sidoní o Triángulo de Amor Bizarro. Y ahora nos vamos fuera de España. Hace poco más de un año, Lana del Rey publicó su último disco y está a punto de sacar uno nuevo. Se llamará Lasso y lo ha producido Jack Antonoff, productor habitual de Taylor Swift. Este trabajo supone un punto y aparte para Lana del Rey, porque ya ha dejado caer que será un álbum de country. Otro de los discos más esperados de este otoño es el de Coldplay, el 10º de su carrera. Fue el actor principal del reparto y pusimos en pie todo el patio. Dentro de unos días, Vetusta Morla se despide hasta 2026 con 2 conciertos en Barcelona y otros 2 en Madrid. Quiero bailar, veremos toda la noche con las baby. 2 conciertos en Madrid también dará Aitana en diciembre. Serán en el Bernabéu y ya no quedan entradas. Y a la espera de que Oasis amplíe gira y pase por nuestro país, Residente, Crystal Fighters y Bryan Adams serán algunos de los artistas internacionales que pasarán en los próximos meses por España. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado al frente de la realización, y a todos los que cada semana nos seguís escuchando al otro lado. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.